Bienvenidos al Bibliófilo. Me gustan las obras reunidas en colecciones como esta, del milenio, las 100 joyas del milenio, porque logran descubrirse algunas joyas, justamente. Obras desconocidas que tienen importancia por la inspiración que generan en otros, por la importancia que tienen dentro del desarrollo de la literatura y de la imaginación. En este caso particular, traigo la obra El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, considerada la primera obra del género de la novela gótica. La obra tiene un argumento muy sencillo, donde explora todo el manejo del poder y los problemas de caballería que se dan con la legitimidad de ese poder. Basado en los ideales de la caballería, por supuesto, tiene todos los elementos que destacábamos en Carlomagno, como son la legitimidad del poder, ya sea por la religión, y el poder terrenal amparado por el poder divino. Y aquí es donde esta obra resulta interesante, porque es importante situarnos en la época en que se escribió, ya que logra, de manera muy fantasiosa, combinar la realidad y lo mágico, adentrándonos en un mundo oscuro, en un mundo misterioso, lleno de suspenso, con un argumento que toca tanto la tragedia griega por el manejo de los oráculos y los presagios, tanto como una tragedia amorosa shakespeariana, pero que al final estos elementos van a convergir para moralizar, para darnos una moraleja. Nos dice así: dejad que la narración de mi historia sirva de reparación. Mas, ¿qué reparación cabe para la usurpación y para el asesinato de una hija? Una hija asesinada en un lugar sagrado. Escuchad, señores, y que este sangriento relato sirva de advertencia a futuros tiranos. La historia nos va llevando a lo largo de varios misterios, a lo largo de asesinatos, que están entretejidos dentro del problema del poder y la legitimidad de este, en cómo los reyes se hacen con el poder y que de alguna manera está relacionado con la historia, ya que muchos de los reyes no descendían de un gran linaje, sino precisamente por ser mayordomos de otros reyes a los que usurparon el poder. Mientras leía esta obra, me pintó los cuadros y el ambiente de La novia de Lammermoor de Sir Walter Scott. Por lo tanto, creo que tuvo que haber sido una gran fuente de inspiración para este escritor. Aquí les dejo unas frases interesantes sobre el ideal de la caballería, el honor y la verdad que nos dejan, como esta: dime la verdad, porque tu vida depende de que no mientas. La verdad me es más cara que la vida, pero no compraré la una por el precio de la otra. Qué magníficos diálogos. O por ejemplo este otro: ya me habéis amenazado de muerte, a pesar de haberos dicho la verdad. Si ese es todo el estímulo que puedo esperar por mi sinceridad, no me siento tentado de satisfacer más vuestras vanas curiosidades. Entonces, ¿no quieres hablar? No. Estos grandes diálogos impregnados de esas moralejas o de ese ideal de caballería, de la sinceridad, resultan memorables. Como este otro: tampoco he olvidado, Señor, que la caridad de su hija me liberó de su poder. Yo puedo olvidar las injurias, jamás los favores. Para disfrutar esta obra hay que situarnos en la época de su publicación, 1764, para hallar allí todo lo entretenido que tiene. Por ejemplo, encuentro que todo el argumento puede ser utilizado en todas las películas de terror y suspenso que se pueden crear en un ambiente de caballería y en un castillo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los invito a que sigan explorando las obras de la colección de las 100 joyas del milenio, se entretengan con estas historias de caballería y valoremos en su justa medida a estos grandes pioneros de la literatura, que con su imaginación logran entretenernos a la par que dejarnos estas frases memorables de inspiración. No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios.
Hasta una próxima oportunidad. Gracias.